Hola, us donem la benvinguda a Unicorners, el podcast de la Unitat d'Igualtat, Diversitat i Inclusió de la UOC. Les universitats haurien de ser espais segurs, diversos i inclusius, espais de discussió en generar coneixement des de diferents perspectives, un espai on construir-se com a persona. Però us són igual per a totes les persones? Com s'hi acull la diferència? Totes aquestes preguntes s'aborden en aquest podcast. Us donem la benvinguda a Unicorners. L'episodi 6 d'Unicorners, amb motiu del Dia Internacional de la Nena i la Dona a la Ciència, hem volgut explorar els estereotips de gènere en la brillantor i el seu impacte en l'educació. Com es treballa la confiança de les nenes perquè a partir dels 6 anys ja no se sentin tan brillants com els nens? Per què solem dir de les nenes que treuen bones notes que són clavacolzes i, en canvi, a ells que són llestos? És la mediocritat un luxe pel gènere masculí? Coneixes l'origen i l'impulsora de l'efecte Scully, d'Expedient X? Per què algunes paraules com ara mediocritat, ambició o assertivitat s'apliquen de manera diferent segons el gènere? Queda't en aquest episodi per descobrir-ho. T'oferim un viatge al llarg de la vida, des de la infància, la joventut i l'edat adulta, per entendre des de diferents experiències personals i estudis científics què podem fer per no perpetuar aquests estereotips de gènere en la brillantor. Tenim la Irene Lapuente com a moderadora d'aquest episodi. Ella és cofundadora i directora de La Mandarina de Newton, una empresa que hibrida ciència i tecnologia amb altres disciplines artístiques. La resta de participants també són referents en l'àmbit. Us podem assegurar que escoltareu una conversa brillant i que no us deixarà indiferent. Gaudiu-la. Los estereotipos de la brillantez y su impacto en la educación. Bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Unicorners, el programa de la Unidad de Igualdad de la UOC, cuyo objetivo es explorar los retos a los que se enfrentan las universidades desde una mirada feminista e interseccional. En este capítulo conversaremos con 3 mujeres, de dentro y fuera de la universidad, para explorar aspectos como la excelencia, la ciencia y el género. Según un estudio de universidades estadounidenses, a los 6 años las chicas se vuelven menos propensas que los chicos a asociarse con brillantez o genialidad. Partiendo de esta premisa, el programa de hoy de Unicorners se titula Los estereotipos de la brillantez y su impacto en la educación. ¿Cuáles son los prejuicios sobre la brillantez? ¿Por qué las niñas se vuelven menos propensas a asociarla con su sexo? ¿A qué factores se debe este cambio o qué impacto produce en su futuro? Para responder a todas estas preguntas contamos con Milagros Sainz Ibáñez. Ella es doctora en Psicología Social y directora del Grupo de Investigación de Género y TIC del Internet Interdisciplinary Institute de la UOC. Es experta en estereotipos y roles de género, motivación escolar y elección de estudios en la adolescencia, género y actitudes en relación con la tecnología y las carreras tecnológicas. Bienvenidas, Milagros. Gracias, muchas gracias. También tenemos con nosotros a Lorena Fernández Álvarez. Ella es ingeniera informática, directora de Identidad Digital de la Universidad de Deusto, divulgadora sobre STEAM con perspectiva de género y coautora del juego de mesa Novel Run, que busca cuestionar los estereotipos de género y la desigualdad en la ciencia. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Y, por último, está con nosotros Estela Ortiz Rudo. Ella es analista cultural y comunicadora, especialmente de todo lo que tenga que ver con la cultura digital, el audiovisual y el feminismo. Dirige el podcast Club de Series en Radio Primavera Sound y trabaja como seccionista en varios medios como Radio 4 o Catalunya Radio. En YouTube realiza videoensayos analizando fenómenos culturales tan diversos como la cultura bro, el reggaetón o los criptobros. Bienvenida, Estela. Gracias. Pues, si os parece, me gustaría empezar dándoos unos minutitos a cada una, unos 3-4 minutitos por persona, para que nos expliquéis algunos conceptos que suenan y que pensamos que son interesantes. Mira, para empezar, empezaríamos contigo, Milagros, y hablando de ciencia, género y universidades. Según cómo nos puede parecer que es algo muy alejado de nosotros, ¿no? Porque no todo el mundo llega a la universidad, no está en el acceso de todas las ciudadanas y ciudadanos, pero sí que puede ser que
lo que pasa en la universidad sea un poco reflejo de lo que nos está pasando en la sociedad, ¿no? Entonces, ¿de dónde crees tú que nacen y se forjan esas dificultades que las niñas y las mujeres en ciencia tienen ya incluso antes de llegar a la universidad? Porque si a los 6 años ya empiezan a dudar sobre si son brillantes o no, debe empezar antes de la universidad. ¿Qué sucede y cómo llega hasta el final en esa universidad? Muy bien. Yo creo que es una pregunta bastante compleja. Es difícil de contestar porque intervienen muchos factores de carácter, pues, diferentes, digamos, con diferentes matices, ¿no? Y tienen, pues, una base muy grande en todo lo que es el proceso de socialización, desde que las niñas y niños son pequeñitos y pequeñitas, incluso yo diría antes ya del momento de la concepción, de las expectativas que se tiene sobre el bebé, según sea hombre o mujer, o sea, según el sexo del bebé. Entonces, esto influye en las expectativas que se tienen y en cómo las familias, el entorno más inmediato, pues deposita esas expectativas y bueno, todo este tipo de estereotipos que refuerzan estas expectativas y estos roles de género que están muy arraigados en nuestra sociedad y que bueno, pues están en todo lo que es el juego, las actividades lúdicas de ocio y tiempo libre. No hay más que ver pues los catálogos de la publicidad cuando vienen las Navidades, pues que siguen orientando a los juguetes muy en función de si son niños o son niñas y se empiezan a asociar pues una serie de competencias a las niñas y otras a los niños. Simplemente por el hecho de ser niños o niñas y no hay ningún, digamos, argumento científico que justifique el hecho de que las mujeres tengamos o no tengamos unas competencias matemáticas o unas determinadas competencias tecnológicas. Eso bueno, pues viene muy arraigado desde antaño y hace que bueno, pues las mujeres y las niñas pues desde estas edades tempranas, incluso los niños también, porque no nos olvidemos que estos estereotipos también son dañinos para los niños, porque no todos los niños tienen interés en lo científico ni en lo tecnológico. Hay niños a que no les interesa para nada. Es decir, que hay como una decisión previa, ¿no? Previa. Lo que decías ya desde la concepción, si imaginamos, es como que creamos un universo que es el que tendrán que cumplir. Con lo cual ellos lo que hacen al final es intentar cumplir ese universo que nos hemos imaginado. Exactamente, porque luego además los roles son lo que determinan pues un poco también ya cuando van eligiendo estudios, cuando van haciendo las especialidades, los bachilleratos. Estamos viendo que no es que a las niñas no les interese la ciencia, les interesa la ciencia, lo que pasa es que les interesa la ciencia o la tecnología aplicada a los roles tradicionales, a los roles que tienen que ver con los cuidados o que tienen que ver con pues el componente más, digamos, femenino, ¿no? que se ha asignado tradicionalmente. Y por eso buscan estudios, incluso teniendo notas equiparables a sus compañeros o superiores, buscan estudios que sean prestigiosos, pero como por ejemplo puede ser medicina, pero que tengan esa congruencia con el rol de género femenino, que es, por ejemplo, el que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Uh-huh. Y por eso pasa muchas veces que hemos visto en diferentes estudios que niñas o estudiantes, ¿no? Con brillantes, primero tienen una percepción de competencia peor que sus compañeros, teniendo incluso mejores notas, pero además cuando toman la decisión de futuro de qué hacer, pues deciden pues hacer una carrera como medicina o que tenga unos números clausos altos y que sea prestigiosa, pero que no se aleje del rol tradicional femenino, ¿no? Y en la universidad esta autopercepción, ¿no? Que comentabas, aunque tengan notas superiores a sus compañeros, van a pensar, ay, yo no soy tan excelente. ¿Se perpetúa esta sensación cuando una persona ya es investigadora, ¿no? Tiene un equipo? ¿Continúa si es mujer teniendo un poco más de dudas o la universidad por fin desaparece?
Yo creo que sí, se sigue perpetuando porque sigue existiendo pues esa idea de que, bueno, pues digamos la persona brillante es la persona muchas veces que es masculina, no es que es un hombre, ¿no? A las mujeres se les atribuye tradicionalmente mucho más el esfuerzo, lo estamos viendo continuamente, ¿no? Que se habla, pues sí, pues esta persona saca unas notas excelentes, pero es porque es muy trabajadora. Mucho, se esfuerza mucho, súper trabajadora, súper constante. Sin embargo, ese estereotipo ligado con la brillantez se ha asociado siempre tradicionalmente a los hombres, y además yo creo que se vanaglorian siempre de eso. No, es que yo no he tenido que estudiar y no es cierto, ¿no? Porque bueno, todos los estudios que se están haciendo, que se han hecho y que se han venido haciendo insisten en la importancia del esfuerzo. El esfuerzo es fundamental. Cualquier mente brillante, como puede ser Marie Curie, vamos a poner mujeres referentes, cualquier mujer brillante ha tenido que esforzarse, evidentemente, igual que un hombre brillante. Es decir, la brillantez no está alejada del esfuerzo. Tienes que tener perseverancia, tienes que tener esfuerzo, tienes que trabajar para poder, sacar brillo a tu brillante. Sí, la creatividad nos tiene que pillar trabajando, tenemos que estar ahí, que si no se nos va. Sí. Lorena, ya que nos hemos trasladado a la universidad, ¿no? Y al final vemos que la universidad comparte contextos como la sociedad, forma parte de la sociedad. Sé que últimamente has estado trabajando en proyectos sobre la implantación de planes de igualdad en las universidades. ¿Nos podrías decir si existen casos de éxito o si existen algunas reticencias y estas se nos repiten? ¿Qué pasa en la universidad cuando intentamos implantar un plan de igualdad? Bueno, pues como tú bien decías, las universidades no estamos aisladas y por lo tanto todas esas resistencias que se plantean ante un plan de igualdad son exactamente las mismas que en otras instituciones que no tienen por qué ser académicas, ¿no? Nos encontramos con resistencias comunes, con algunos elementos sí muy específicos del ámbito académico, pero por ejemplo cuando se habla de acciones positivas, ¿no? Porque evaluamos que las mujeres cuando hemos llegado ahí no hemos corrido la misma maratón que los hombres, hemos tenido bastantes más pruebas que saltar, por lo tanto a veces necesitamos de esas acciones positivas para que estemos en posiciones de poder, pues nos encontramos con que nos esgrimen un concepto que es el de la meritocracia, que cada vez que alguien dice meritocracia, Dios mata a un gatito, porque no es real, esa meritocracia no es real. Nos hemos tenido que enfrentar a muchos elementos y además a través del concepto de la meritocracia se nos dice también como que solo las personas válidas llegan a los puestos de poder. Y entonces no sé si con eso quieren insinuar que las mujeres no somos válidas en todo esto, ¿no? Por tanto, reitero, al final las resistencias o los saltos que tenemos que dar están muy engarzados con los suelos pegajosos, es decir, el cómo impacta, por ejemplo, en la vida académica los cuidados, ¿no? Al final, encima, si haces investigación y tienes que encargarte de la crianza o de cuidar a personas mayores, eso impacta en que no tienes producción académica y eso hace que también desaparezcas. Y de hecho, en el mundo académico se habla del efecto tijera, ¿no? Que entran muchas mujeres en etapas iniciales de la investigación, pero que, oh sorpresa, van desapareciendo o no llegan a los puestos luego de liderazgo. Pero también nos encontramos, reitero, también con esos techos de cristal, que de hecho incluso en áreas de conocimiento que están feminizadas, resulta que hay un mayor abandono al final de la vida académica por parte de las mujeres que de los hombres, ¿no? Porque ahí intervienen muchos elementos, incluso elementos que a veces son muy sutiles, y que son muy difíciles de poner, ¿no? el foco sobre ellos. Por ejemplo, el sesgo de la doble confirmación. O sea, se ha hecho estudios con mujeres en los que ellas dicen que tienen que demostrar constantemente el doble que los hombres, ¿no? Porque no solo a ellas mismas, que se nos ha socializado para robarnos la confianza y por tanto siempre está el síndrome de impostora ahí, ¿no? Pululando por algún lugar. Eso es, sino que a veces también tenemos que demostrar el doble frente a los hombres. O sea, el famoso mansplaining, a mí muchos señores que no tenían incluso conocimiento de mi área temática, pues me han explicado cosas por si acaso no las tenías claras. Eso es, probablemente no las tendría claras. Pero sí que es cierto que en estos proyectos en los que últimamente estamos, lo que tratamos es de cambiar un poquito el paradigma, ¿no? Hasta ahora parece que se nos ha dicho a las mujeres que teníamos que
cambiar porque estábamos estropeadas para encajar en un mundo modelado a imagen y semejanza de los hombres. Entonces, en los proyectos que ahora tenemos un proyecto que se llama Rewiring, lo que decimos es fix institutions, porque las mujeres no están estropeadas, es decir, son las instituciones las que tienen que cambiar y la sociedad en la que estamos la que tiene que cambiar para que nuestras capacidades, nuestros liderazgos sean también igual de válidos que los de los hombres. Muy interesante, y también muy interesante recordar lo que decías, ¿no?, del efecto tijera, que haber mujeres en ciencia, haylas, ¿no? Porque a veces hay tendencia a decir, es que no hay mujeres. Bueno, sí que las hay, lo que pasa es que desaparecen o no, todo lo que nos comentabas que sucede. Sabemos que te gusta mucho la comunicación y, de hecho, prueba de ello es el premio que recientemente te han concedido de alfabetización mediática e informacional en la cadena SER de Euskadi. ¿Qué nos falla cuando hacemos comunicación para no poder conseguir que entiendan la importancia de la perspectiva de género, que nos beneficia colectivamente, ¿no? Antes Milagros hablaba de niñas y de niños, porque igual los niños tampoco quieren todos ser físicos o ingenieros. ¿Por qué no conseguimos que se comprenda que es un tema de todos, no solo de mujeres, y que es imprescindible, y que tenemos que fijar, como decías, fixing institutions, not people? Sí, pues a ver, lo que nos falla es que estamos luchando y cuestionando estructuras de poder históricas, básicamente. Es decir, aquí cuando estamos hablando de cambiar el paradigma, estamos hablando de que va a haber gente que va a tener que ceder espacios. Y nos va a tener que ceder espacio en la mesa. Y no solo eso, no solo nos va a tener que dar una silla en la mesa, sino que nos va a tener que dar la potestad y la voz para intervenir en esa mesa. Entonces, hay poderes fácticos y institucionales que son muy difíciles de cambiar. Y que, obviamente, hay gente que esto lo que le resta es poder. Al final, no dejemos... los privilegios están muy vinculados al poder, ¿no? Entonces, creo que lo que se está haciendo desde la comunicación se está haciendo bien, pero obviamente esto es como una goma elástica. Cuando dejas de ejercer poder, ¿no? O sea, de estirar de la goma, recupera su estado inicial. Entonces, tenemos que estar constantemente hablando de esto, tirando de la goma para transformar, y aún así, en cuanto dejemos de estirar un poco y en cuanto haya cambios o crisis políticas, ya estamos viendo que lo primero que se pone en la lupa son todas estas políticas, ¿no? Lo estamos viendo con la entrada de Donald Trump, ¿no? Lo primero a lo que está pegando un mordisco es a todas las políticas de diversidad, ¿no? Porque realmente lo que les interesa es perpetuarse en ese poder que estaban conservando. Pues vamos a tirar de esa goma elástica a ver si al final pasamos ¿no? el límite de elasticidad y la rompemos. Apunta todo que la inteligencia artificial va a tener mucho poder en el futuro, ¿no? Hablabas de poder y redistribución de poder. ¿Qué pasará en este futuro con IA? Bueno, pues a ver, yo que trabajo precisamente en los sesgos en inteligencia artificial, trato de ser optimista, pero la verdad es que lo más cercano no pinta bien. No pinta bien porque, primero, las mujeres no estamos construyendo la inteligencia artificial. Se habla que a nivel mundial estamos en torno a un 18%, ¿no?, de mujeres pensando la inteligencia artificial. Entonces, el mero hecho de que las mujeres no estén ahí no es que vayan a aplicar una perspectiva de género, no, pero por lo menos sí que nos traeremos nuestra trayectoria vital a ese desarrollo tecnológico, ¿no? Pensaremos en las cosas que nos pasan, cambiaremos el foco incluso de las problemáticas de la tecnología. Y a esto se suma que tampoco estamos en la misma medida entrenando con datos a esa inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se ha estado entrenando con los datos históricos que ha habido a lo largo de la historia, donde, oh sorpresa, tampoco hemos estado, se nos ha invisibilizado, se nos ha callado, con lo cual realmente nos encontramos ahí con un elemento bastante perjudicial, porque ya te digo, no estamos aportando de ninguno de los dos lados. Y encima se junta que en el ámbito digital la manosfera, es decir, la extrema derecha, está muy organizada para callar nuestras voces en el ámbito digital, en redes sociales, etcétera, o sea, recibir ataques constantemente. ¿Por qué? Porque si no tenemos voz, de nuevo dejaremos de ser entrenamiento para esa inteligencia artificial no aprenderá de nosotras.
muy interesante y muy preocupante a la vez. Nos vamos a esta esfera, ¿no?, más grande, vamos más allá de las universidades, y me gustaría preguntarle a Estela si nos vamos, pues eso, más lejos, ya estamos en redes sociales, en una parte como más popular, vamos más allá de las ciencias experimentales. ¿Cómo visualizas tú la perspectiva de género dentro del marco de la cultura social y de la cultura pop? Bueno, es que, o sea, lo que sí que puedo decir es que a nivel personal he vivido un cambio, una evolución increíble, que eso también creo que, a riesgo de sonar catastrofistas, tenemos que también reconocer el trabajo que se ha hecho de forma colectiva con el avance del feminismo. Yo recuerdo esto de que estabais hablando de que las niñas a los 6 años ya como hay este sesgo de autopercepción. Yo recuerdo perfectamente que cuando era pequeña no tenía un imaginario, una riqueza en el imaginario de posibilidades profesionales. Yo pensaba que podía ser secretaria, administrativa, peluquera, y mira que mi familia no se me han inculcado desde mi familia esto, pero no tenía como una pluralidad de profesiones. Sí. Y después, al ser adolescente, como ser percibida como mujer normativa, esto aún como que me encasilló más. Después también es verdad que lo que decíais del rendimiento académico, creo que también está muy relacionado con el tema de que a un chico que saca buenas notas es un chico inteligente y una chica que saca buenas notas es una ampollona. Hay muchos, yo lo he vivido mucho estudiando de cuando era menor, porque, por ejemplo, como que no sentía que hubiera el incentivo de voy a estudiar, porque sentía que el premio era... No era muy positivo. Exacto, no era muy positivo y claro, pues claro, y luego es verdad que con el tiempo... en la universidad estudié ciencias políticas y también recuerdo que si teníamos, por ejemplo, una profesora que era de Relaciones Internacionales, que era muy top, que era una catedrática como muy, muy reconocida y tal, pero no tenía, nadie citaba autoras, el feminismo fue una cosa que se comentó un día en clase como, estas locas feministas, el feminismo radical, un PowerPoint de una página y el feminismo se acabó. Y claro, la percepción era, qué locura, esto estoy hablando del 2009, tampoco, pero claro, el cambio ha sido tan abismal y obviamente este cambio ha sido para mí uno de los factores, el surgimiento de las redes sociales, que también han permitido el desarrollo de la manosfera, de la ultraderecha pero también es una reacción, ¿no?, también al avance del feminismo en redes y algo que sí que creo que las redes también han permitido que todas las voces, todos estos perfiles, ya sean mujeres, personas racializadas, personas LGTB, personas discas, todos los colectivos minorizados hayan podido tener un espacio de voz, de visibilización, ¿no?, de presencia que no se les ha permitido en academia, en los medios tradicionales. Entonces, no voy a ser yo la defensora de Mark Zuckerberg ni de tal... Pero sí que es verdad que hay que ser críticas con la tecnología, pero creo que, es uno de los factores importantes ha sido y yo me incluyo en este sector. ¿Qué has yo he podido tener una audiencia y he podido... A ver, también he trabajado en la radio, pero... mi perfil tampoco es un perfil que interesara mucho a la radio pública, porque si no hubiera hecho carrera en la radio y no se me ha ofrecido nunca un programa. Aprovechamos por si alguien le quiere hacer una oferta. Claro, bueno, ya tengo, claro, estaría muy bien, pero quiero decir que claro, también hay como esta cosa del token feminista, una vez ya has hecho tu servicio, pues a otra cosa, y es como lo he vivido. La radio pública catalana lo he vivido, sí, 100%. Y casi por como suerte, una cuota, ¿no? Ya tenemos total, y sí. ya has cubierto lo que tenías que hacer, no vas a hablar de otros temas. Sí. Y además, como esas instituciones públicas precarizan mucho a las alteridades, porque tienes... pues los que tienen contrato y que tienen los cargos catedráticos son tíos, y luego el resto de gente que va llegando que necesitan estos tokens, ¿no? Están precarizados porque no se pueden contratar. Esto pasa también en las universidades, es decir,
profesores adjuntos también tienen la misma situación. Pero bueno, quiero ser optimista. Ahora mismo también como hay esta migración hacia el Fediverso, que es como esta pluralidad de redes de código abierto que tienen buena pinta, porque claro, nos estamos asustando con Elon Musk, Mark Zuckerberg, todos estos cambios en las normas de comunitarias de esas redes que son muy hostiles. Yo por suerte no he vivido esta hostilidad en redes, he tenido mucha suerte. Y hablando de los temas que hablo, pues me extraña, pero bueno, de momento he podido sortearlo y muy contenta. Y creo que hay que ser crítica, pero también reconocer el trabajo que se ha hecho y que se está haciendo y debemos estar orgullosas, yo creo. Pues críticas y agradecidas, seguramente es esta otra estirada de esa goma. Ahora comentabais pues en toda la parte de redes y tal, hemos estirado de la goma y ahora nos han devuelto, nos están estirando ellos. Vamos a ver hacia dónde sigue esta aventura. Si os parece, os hemos escuchado un poquito brevemente a las tres, pero ahora si os apetece compartir y comentar, pues os lo abro a que haya un poquito de debate. Me gustaría repasar un poco las tres etapas importantes en la vida. Empezamos, ¿no? Estábamos en cuando estudiabais, cuando éramos pequeñas o la infancia de hoy en día, pues esta infancia y confianza. ¿Cómo se mina la confianza de las niñas para que a partir de los 6 años ya no se sientan brillantes? Y más importante, ¿qué deberíamos hacer o cómo deberíamos actuar desde la escuela, la familia, la sociedad y en general para que esta percepción errónea deje de ser una percepción normalizada? O sea, yo creo que en mi caso lo viví de esta manera y creo que estáis de acuerdo. Presiento que es que la expectativa es otra, es decir, es que cuides tu físico, que cuides tu presencia, que cuides tu performatividad como mujer, que pienses en cuidar, que pienses en empatizar, que hagas de psicóloga de tus amigas y de tus amigos y de tus novios, ¿no? Como que parece que otras esferas que no son lo académico son más importantes que no esa. También me gustaría reivindicar que tampoco hace falta ser brillante, quiero decir que simplemente ¿no? O sea, como que estamos hablando de la brillantez, pero también reivindicar la posibilidad de ser mediocre, igual que lo son muchos hombres, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente. Y luego, fijaos, hay como elementos a veces como muy sutiles, pero cuando somos niñas a veces se nos dice que casi cuando estamos jugando que ni nos manchemos. O sea, un elemento de... Se nos dice. Claro, un momento clave de experimentación. Se nos enseña que tenemos que ser perfectas. Y fijaos, lo perfecto mata a lo bueno. Hay un montón de elementos. Mila lo decía también antes. Se nos dice que cuando sacamos buenas calificaciones, que trabajadoras somos, ¿no? Son elementos a veces muy sutiles y no nos damos cuenta. Luego, además, claro, hablábamos también de la falta de referentes y a veces los referentes son clave y no referentes increíbles que parece que que la excelencia femenina es eso, es algo excepcional, ¿no? A mí me venía a la cabeza Geena Davis, la actriz, sacó un estudio analizando pues las series y demás y preguntó a científicas en Estados Unidos que a ver quién les había dicho que ellas podían ser científicas, ¿no? A ver qué imaginarios. Y ellas tenían un referente en la ficción que denominaron todo esto como el efecto Scully, que fue Dana Scully en Expediente X, que era una tía que se salía de los, ¿no? del imaginario típico. Entonces, bueno, pues ahí vemos que también, pues de los juegos, o sea, la ficción, series, películas. Yo cuando trabajo con las niñas en el cole y les dices, oye, que yo qué sé, qué serie donde se haga ciencia te viene a la cabeza, pues igual les viene Big Bang Theory, ¿no? Y dicen, claro, pero es que en una época y una etapa en la que lo que tú quieres es encajar, ¿no? Que pertenecer a un grupo, tú lo que no quieres ser es un Sheldon Cooper o en este caso una Amy Farrah Fowler, que es como el imaginario estereotípico que beben también de esas series. Entonces, bueno, pues es que se juntan muchas cosas. Es una problemática que no solo es un agujerito, porque si fuera un agujerito lo tapamos y ya todo funcionando, pero no.
De hecho, en Lo Sutil, si me dejas... a mí hace poco me hicieron notar una cosa que no había visto y me pareció muy gracioso. La ropa de niña no tiene bolsillos. Bueno, ni a Y niña. no puedes guardar las piedrecitas que todos los niños luego van guardando. Y dices, ostras, un detalle tan pequeñito como no tiene bolsillos. Sí, ni de niña ni a veces de Ni mujeres, de mujeres. Ojo. Sí, que luego no tenemos dónde poner la petaca cuando vas microfonada. Perdona, Milagros. Bueno, yo creo que además de lo que comentan Estela y Lorena, yo creo que hay una parte fundamental que es lo que es la socialización también formal, ¿no? Tanto de la escuela como en casa, ¿no? Yo creo que nos olvidamos muchas veces, otra vez volviendo a apelar a todos estos temas, ¿no? Que tienen un calado muy importante, en que nos tenemos que formar como padres o madres, ¿no? Para no cometer los mismos errores y no buscar expectativas y no hacer que esto continúe y que minemos el talento que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, con independencia de que, bueno, pues que desarrollen un interés en el futuro hacia diferentes carreras, ¿no? Quiero decir que es bueno dejar a las niñas con muñecas, pero es buena también exponerlas a otros muchos elementos que tienen que ver con la tecnología, confiar en ellas y lo mismo con los niños. O sea, también a los niños hay que dejarle muñecos, hay que exponerles a los mismos estímulos y dejarles que exploren y que tengan esa experimentación con lo que son los diferentes roles que podrían ocupar en la vida, porque tenemos diferentes gorros todos y todas. Cuando tenemos, pues ahora mismo, pues tenemos, yo por ejemplo, ¿no? Ahora estoy con vosotras, tengo mi rol como persona, tengo mi rol como esposa, como madre, como investigadora, como directora de un grupo de investigación, etcétera, ¿no? Y luego también, pues en una comunidad también donde tienes que, bueno, cumplir con una serie de expectativas y cuidar de que ciertas cosas no se reproduzcan, ¿no? Y trabajar mucho con el profesorado, por ejemplo, de infancia, en este caso porque estamos en las edades tempranas, también es fundamental. Los libros que se leen en el cole. Yo tengo una niña de 7 años y estamos muy detrás. Tenemos una comisión en el colegio de igualdad, pues para evitar que se reproduzcan y tratar de ver pues que los libros, los cuentos que leen los niños y las niñas en el cole, pues no tienen esos sesgos y no reproducen lo mismo, ¿no? Claro, porque históricamente, ¿no? Como comentaba Lorena, tenemos un histórico que ha ido, ¿no? dividiendo y haciendo este sesgo habitualmente. Ahora existen familias que deciden no saber qué sexo tendrá su bebé y ponerle un nombre un poco ambiguo, ¿no? Como por ejemplo Alex, que puede ser Alejandra o Alejandro, Sam, que podría ser Samuel o Samantha. ¿Creéis que sería una línea a elegir o igual no hace falta esta ambigüedad? Bueno, el problema de todo eso es pensar que solo educamos en familia. Ya. Porque si solo pasara eso, podríamos tratar de resolverlo desde ahí. Pero fíjate, abrías el podcast con el famoso estudio de Science de los 6 años. Esos 6 años, o sea, eso no se da. El estudio lo que hace es, le cuentan a niños y niñas, ¿no?, la historia de un personaje muy brillante y no se les dice si es un chico o una chica. Entonces, con 5 años, las chicas mayoritariamente creen que es una mujer y los chicos que es un hombre. Y con 6 ya cambian. El cambio ese de 5 a 6 años es cuando empiezan a ir al colegio. Es decir, la escolarización. Claro, entonces, esto pasa en sociedad, pasa en la educación formal, con lo cual no solo funciona lo que podamos hacer en casa, que es muy importante, por supuesto, sino que no está aislado. Que igual es una parte de la problemática, que necesitamos que sean los diferentes contextos, o si más no, que haya más contextos favorables que desfavorables. Y sobre todo yo creo que aparte de todo esto, que todos vayan alineados con el mismo mensaje, porque el problema es que tenemos mensajes contradictorios. Uh-huh. O sea, porque muchas veces, ¿no?, nosotros en la familia decimos una cosa y luego pues en el cole es otra, ¿no? Porque no ves que el entorno, pues a ciertos niveles, y no por el cole en sí, sino porque luego pues hay otras familias, o sea, no se trabaja eso como algo importante y prioritario, ¿no? Como un entorno comunitario donde la importancia es
tratar de romper, ¿no?, con estos sesgos, estos estereotipos, que además tiene la ventaja de cuando trabajas contra estereotipos de género, trabajas contra otros tipos de estereotipos, o sea, tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Trabajas contra los sesgos y estereotipos de raza, de origen, por ser, yo que sé, de procedencia rural, que también los hay. O sea, hay muchas cuestiones que son importantes y que se tienen que trabajar y que van mucho más allá, ¿no? Y no solamente se quedan en como dice Lorena, ¿no?, en la casa. Es fundamental trabajar en casa, pero tenemos que estar los diferentes agentes alineados. Y luego los medios de comunicación también juegan un papel fundamental. Muy importante. La comentaba también Lorena, ¿no? Y si estamos alineados, pues siempre es más fácil luchar contra el mismo enemigo, ¿no? Pues nos vamos a los medios de comunicación, avanzamos hacia juventud y mediocridad, ¿no? Estela lo planteaba, ¿por qué tenemos que ser siempre excelentes? ¿La excelencia se define igual para hombres que para mujeres? ¿Y la mediocridad? ¿Es la mediocridad una opción posible para todos, hombres y mujeres, o solo para ellos? Si quieres, Estela. Yo aquí tengo mucho que decir. Pues venga. Mira, hace un par de años se creó una plataforma, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una plataforma para, iban a hacer el cambio del plan de pago de autónomos y creamos como una plataforma para hacer, pues para reivindicar o como agruparnos, hacer un poco de sindicato de autónomos. Lo que pasa que no acabó, hicimos unas manifestaciones y todo, pero no acabó teniendo sus frutos. Entonces yo estaba trabajando en la radio y justo para poder hablar de esta manifestación y de justo se acababa de publicar un libro que se llamaba Autónomos, que era como un libro, como guía para autónomos, era como un libro, un ensayo gráfico como de coña que había publicado un chico. Y el libro lo recomendaba el director del Mundo Today. Uh-huh. Y otro cómico que no me acuerdo quién es, pero como un hombre, dos hombres que tienen como su sitio, su espacio, como tienen su caché, ¿no? Pues leí el libro y pensé, qué puta mierda, perdón, qué cosa más mediocre, y me enfadé un montón porque pensé, vale, claro, es que tú haces un libro mediocre, que tienes todo el derecho a hacerlo, pero tus amigos, que no son mediocres, que tienen su caché, su poder, ponen las frases en el como de recomendación del libro y tan pancho. Y claro, y esta cosa de la de veces que me he planteado, hostia, una oferta de publicar un ensayo o lo que sea, la vez es que he pensado, hostia, pues no tengo nada que decir, o aún no es el momento. Y claro, piensas en esto, ¿no? En la poca predisposición o sí, como el poco margen que nos dejamos para no exceler, ¿no? Porque sabemos también, porque en el marco profesional hay una exigencia doble, porque si eres mujer, si eres racializada, si eres LGTB, pues hay una exigencia doble, extra. Y me dio mucha rabia porque yo en ese momento pensé que, o sea, como que yo me veía a mí misma como mediocre, y en ese momento pensé, tío, no lo eres, pero desde entonces como intento permitirme no exceder todo el rato, porque es que si no es muy pesado. Bueno, es un poco, tema... Lorena, ¿no? Lo decía antes con el síndrome de la impostora, que no nos abandona nunca, desde pequeñitas nos acompaña como nuestra sombra, y un poquito, ¿no? También, no sé si quieres añadir en esta línea, Lorena. Bueno, claro, el síndrome... Mira, yo terminé una charla TEDx cantándole por Pimpinela, ¿no? La famosa de ¿quién soy? ¿Qué vienes a buscar? A ti, ¿no? Realmente está constantemente ahí atosigándonos, y si no es el síndrome de impostora, es el entorno que nos rodea, ¿no? Lo comentaba muy bien, porque al final nosotros de manera jocosa solemos decir que habremos llegado a la igualdad cuando mujeres mediocres estén en el poder, porque hombres hay un montón, y dices, el cómo a veces las palabras cambian de significado dependiendo de si se aplica a mujeres y hombres. Pues, por ejemplo, en tema de mediocridad, pero en tema de ambición, ¿no? O sea, una mujer ambiciosa, la connotación constante es negativa. Es decir, de hecho, pues se ha hecho estudios en los que en una negociación salarial, sorpresa, la brecha salarial, ¿por qué se puede dar? Pues yo qué sé, pues a veces
veces se da porque cuando nosotras negociamos un salario se nos percibe de una manera totalmente negativa, incluso a veces negociamos a la baja. Hay un estudio que se hizo en el que con el mismo guión se ponía a una mujer y a un hombre a hacer exactamente la misma negociación y él era percibido como, bueno, este tío es bueno, ¿no? Porque fíjate, está pidiendo tal, y sin embargo ella era como... un poco engreída, sí, ¿eh? no, y además ya sabes, la asertividad para nosotras se traduce en que somos mujeres difíciles o que no tenemos capacidad de liderazgo, porque lo que tenemos que ser es empáticas, pero no tener asertividad, ¿no? Se nos transmite como personas duras, etcétera, cuando puedes hacer perfectamente un balanceo, ¿no? Y luego, vinculado a esto de la ambición, hace unos años en la evaluación de PISA se introdujo unas palabras, ¿no? Unas preguntas que se pasaban al alumnado, y una de ellas era, se le preguntaba al alumnado si se consideraba una persona ambiciosa. Y entonces ellos se consideran ambiciosos a nivel OCDE, o sea, sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Pues porque al final tiene una connotación positiva para ellos, y sin embargo las chicas no. Pero reitero, porque lo que hay detrás de algunas palabras, mediocridad, ambición, liderazgo, asertividad, es diferente si se pone o se aplica a mujeres que a hombres. Interesante. Y deberíamos ir fijándonos, ¿no? Milagros, ¿quieres añadir? Bueno, simplemente remarcar lo que dice Lorena, que estoy totalmente de acuerdo y que además se hace desde pequeñitos y pequeñitas, porque con las niñas, por ejemplo, que tienen dotes de liderazgo, se les dice que son mandonas, ¿no? Y ya automáticamente se las capa, ¿no? Por decir de alguna manera, y se las está continuamente dando mensajes de que, bueno, no tienen que ser... no tienen que hablar tanto, no tienen que tener iniciativa, no tienen que ser asertivas, no tienen que tener una serie de componentes que ayudan a ser buenas líderes, y que normalmente, pues, un poco también lo comentaba Lorena, ¿no? Que hay mujeres, las mujeres que han llegado a puestos de gran relevancia, son mujeres que tienen muchísimo mérito, ¿no? Mérito en sí, en el hecho de que han tenido, son personas que son excelentes, y esto no ocurre en la mayoría de los hombres que nos están, que nos están mandando, ¿no? Y que nos están diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. Y cuando lo son, también se están continuamente poniendo en cuestión, se sacan trapos a nivel, digamos, de otras cuestiones que no tienen nada que ver con su profesionalidad, ¿no? Que tienen que ver, yo qué sé, con otras cuestiones, ¿no? Marie Curie estuvo cuestionado su Nobel, ¿no? Su segundo Nobel, porque tenía un amante en el laboratorio. A mí me gustaría saber a cuántos hombres les cuestionarían un Nobel porque tenían un amante en el laboratorio, ¿no? O si alguien pensó en las vidas sentimentales de personajes como Albert Einstein o no. Una cosa interesante que comentaba Estela es este tema del amiguismo, del colegueo. Al final tiene un punto relativamente normal, si queremos pensar, es que cuando tú estás en una posición y un amigo tuyo pues ha hecho un escrito y te hace ilusión, lo comentes, ¿no? O que si tienes que trabajar en equipo y tienes que contratar a alguien y hay alguien con el que te llevas muy bien, pues lo contrates. El problema es cuando un porcentaje muy elevado de estas personas que tienen poder son hombres, estos colegas, estos amigos, siempre van a ser hombres. Entonces, ¿cómo rompemos este círculo vicioso, ¿no? ¿Cómo empezamos a tener, pues, también mujeres que tengan colegas y que tengan amigas y proponemos, ¿no? Pues gente de referente que ha escrito libros, mediocres o no, y que son mujeres? ¿Cómo lo podemos romper? Bueno, yo, pues igual que hacen ellos con su Men's Club, que efectivamente, además eso tiene un impacto a todos los niveles. O sea, en las famosas conferencias, el All Male Panel, parece que solo hay señores que sepan hablar de determinadas disciplinas, y es porque, claro, si tú vas a una conferencia y solo llevas a tus colegas, luego la imagen, invitas a colegas, ¿no? O el caso, por ejemplo, de dónde se cuecen a veces las promociones profesionales, que es cuando nos vamos a tomar las cervezas con tus bros. Exacto. Luego creo que tenemos que hacer el capítulo de los criptobros, porque eso también nos viene del ámbito tecnológico, y resulta que nosotras no estamos porque igual nos toca la parte de los cuidados, ¿no? Entonces, para mí la clave es nuestras redes de sororidad, y además eso lo veo en todos los ámbitos. En el ámbito digital, o sea, si ellos están organizándose, nosotras también tenemos que organizarnos, y que ya lo estamos haciendo. Y
necesitamos esas redes de apoyo muchas veces. Y de hecho, en el ámbito académico, pero también en otros ámbitos profesionales, esas redes de apoyo, de mentorías, de mujeres que te dicen, mira, todo esto que me estás contando, esto a mí ya me ha pasado. Entonces, compartir esas experiencias, esas a veces atajos de cómo podemos sobrevivir al ámbito profesional en ese mundo de hombres, que no tiene por qué ser siempre agresivo, pero hay muchos elementos y muchos momentos en los que te encuentras sola en la sala, ¿no?, como concepto, y dices, parece que tienes tú que cambiar tu identidad, mimetizarte a ese ambiente de men's club o ese club de amigos. Mira, ahora que dices esto, si puedo añadir una anécdota, recuerdo una reunión en que todo eran hombres excepto yo, y no sé por qué hablaban de estos temas, y uno de ellos tuvo el valor de explicarlo, ¿no? El otro día fui a una conferencia horrible, porque es que todo eran mujeres y estaba yo allí, y claro, es que entre tanta mujer, y yo pensaba, nadie se ha dado cuenta de que yo llevo todo este proyecto en que soy la única mujer. Claro. Y es curioso cómo estas cosas suceden, ¿no? Sí. Que se parece como normal cuando es all men, pero no one is all women. Y de hecho hay algunas estrategias. Durante la época de Obama en la Casa Blanca, las mujeres que tuvieron la posibilidad de estar en la mesa para conseguir también tener voz, lo que hacían era, cuando una mujer enunciaba una idea, a la de un rato alguien lo repetía, indicando además la autoría de la idea, porque también nos ha pasado muchas veces de estar diciendo una cosita y de repente, así, cri, cri, y a la de un rato un señor repite la idea y todo el mundo, ¡oh, qué grandísima! Y tú te quedas como diciendo, es exactamente lo que he dicho. Entonces, hay estrategias. Entonces, para mí, la sororidad es clave. Y además, ojo, llevamos años que han tratado de destruir esa sororidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de, no, es que las mujeres se critican entre ellas? Y yo decía, no pasa, pero claro, lo que quieren es destruir esas redes de sororidad, ¿no? Pues a luchar por ellas. Vamos a la consolidación y las resistencias. ¿Cómo afecta el sesgo de género en la etapa adulta? Cuando intentamos consolidarnos profesionalmente, ¿no? Antes Estela hablaba, pues cuando ya intentas tener esa posición estable, aunque sea desde autónomos y autónomas. Y en concreto, ¿cómo se ve la afectación en la universidad y fuera de ella, ¿no? En relación a la universidad? ¿Qué nos sucede cuando nos consolidamos? Bueno, tenemos que seguir peleando para tener luchas dentro de la institución y fuera de la institución. Yo creo que es importantísimo, primero, valorar muchísimo el punto en el que estamos, lo que hemos tenido que superar para llegar a donde estamos, y esa oportunidad, o sea, que a veces tenemos, ¿no?, que es de continuamente tener que estar demostrando que realmente valemos y que tenemos una posición en este ámbito, porque realmente valemos, tomarla en positivo desde el punto de vista de que nos ayude a hacer nuestro trabajo bien y sobre todo no cuestionar nuestro trabajo nosotras mismas, porque yo creo que la peor enemiga o la peor enemiga nuestra somos nosotras, ¿no? Porque esa autoexigencia que se nos ha atribuido desde siempre, la interiorizamos. La hemos incorporado en nuestra forma de pensar, en nuestros planes, y no dejamos de ser ambiciosas. Y la ambición no tiene nada que ver con la falta de profesionalidad. O sea, tú puedes ser ambiciosa y tú puedes tener las mismas aspiraciones profesionales y, en este caso, académicas, de llegar a los puntos más altos de la carrera académica que tus compañeros. No tienes por qué dejar atrás estas aspiraciones, al contrario, y sobre todo valorar muchísimo el punto en el que estás y dónde has llegado y cómo has llegado. Y no porque a veces puedes sentirte frustrada, ¿no? Si ves que unos compañeros pues consiguen más cosas, tienen más amigos y también suben, y al final la frase que decía Lorena, ¿no?, que es muy poderosa, es que suben los que más valen, y si tú no subes piensas, pues es que yo no valgo, ¿no? Entonces también intentar cortar un poco estos pensamientos. Sí, sobre todo cuestionar eso de valer, ¿no? Porque hay que ver, pues un poco, yo lo iba a comentar antes, ¿no?, que es la excelencia. La excelencia es un constructo, ¿no?, y que tiene mucho que ver con la meritocracia, que es
hay que ponerla en cuestión, porque que es un mérito, ¿no? Es un mérito, son muchas cosas. Un mérito es ser una persona y estar desempeñando tu trabajo 100%, estar cuidando de personas a tu cargo, estar pendiente de... tenemos una carga mental las mujeres mucho mayor que los hombres, porque estás mucho más pendiente de muchas cosas de lo que pasa en el día a día de tu casa. Todos los días tomas nota y planificas mucho lo que tiene que haber y lo que tiene que dejar de haber. Estás con muchísimos elementos, y para mí eso es un mérito, que tienes que estar a la vez poniendo en consonancia muchos talentos y muchas competencias como persona y como profesional para poder el día a día llevarlo bien y sacar adelante todo, ¿no? Muchos instrumentos, ¿no? Mujeres orquesta muchas veces. No sé si queréis añadir alguna cosa a esta reflexión o si queréis que nos vayamos ya a... ¿no? Hemos un poco reflexionado sobre cómo deberíamos actuar para no fomentar prejuicios sobre las mujeres durante la infancia y la universidad, pero ahora centrarnos ya más concretamente en cómo podemos hacer desde la universidad para eliminar el sesgo de género y fomentar una relación sana entre la excelencia y las mujeres, entre esta palabra que no sabemos muy bien cómo definir y las mujeres, si nos queréis centrar ahí en las mujeres. Yo que no trabajo en la universidad, simplemente como a nivel de usuaria, creo que sería muy clave como que el feminismo permeara, que el feminismo interseccional permeara absolutamente todo. O sea, es decir, no solo el funcionamiento de la universidad con protocolos feministas, etcétera, etcétera, y como cuidando eso, sino que el currículum, que el propio contenido de lo que es de cualquier tipo de asignatura esté atravesada por eso, porque ¿qué tiene que ver las ciencias con el feminismo? Pues muchísimo. ¿Qué tiene que ver la medicina con el feminismo? Muchísimo. O sea, cualquier disciplina se puede hacer puede ser atravesada por el feminismo, y creo que sería clave, porque esta idea de que el feminismo es vamos a hacer una clase de feminismo, o sea, es que genial, pero también el hecho de que como usuaria de la universidad, no como trabajadora en la universidad, pero o sea, esa sería como la fantasía, que eso es lo que yo creo estuviera que incorporado, ¿no? Sí, que fuera ya una mirada. De hecho, yo recuerdo una investigadora que dice, es que no es que tenemos que hablar de las mujeres que hicieron cosas, es que cuando hablemos de historia de la ciencia tenemos que incluirlas. Claro, ya está, es así de sencillo. Y a mí me ha pasado mucho con videoensayos que he hecho que tengo uno, por ejemplo, analizando el constructo sobre la adultez, y no hablo específicamente de feminismo, pero obviamente todos mis ensayos están atravesados por el feminismo interseccional. Entonces, un usuario comentó, pues la verdad es que yo no me consideraba feminista, pero yo me consideraba antifeminista, pero me ha gustado mucho este vídeo y creo que voy a... O sea, en plan, en el momento en el que ya no es como el titular... Con el título, claro, la etiqueta... Claro, o sea, al final es que el discurso tiene mucho sentido. Claro. Pero claro, hay como también un rechazo. Entonces, creo que sería clave. Ya está. No, yo totalmente de acuerdo. O sea, es que esa es la dirección, ¿no? Que permee en todo, en lo estructural, como universidad, en los contenidos que se despliegan a nivel universidad y en lo que se investiga. Es decir, cuando estamos investigando, por ejemplo, no es hacer un capítulo aparte, como bien decía Estela, ¿no? De las mujeres. No, es esto que estamos investigando tiene un impacto sobre la sociedad, y la sociedad está construida con una diversidad de miradas, y para mí también la parte clave de la interseccionalidad, ¿no? Porque cuando empezamos a hacer, de hecho, los análisis es como, sí, mujeres, ya, pero no es lo mismo ser mujer que ser mujer racializada, que ser mujer racializada mayor, y vamos poniendo, ¿no? Todas las capas. Entonces, esa es la clave. La problemática es que hasta ahora parece como que los estudios de género, la perspectiva de género, tanto en la docencia como en la investigación, se están metiendo como elementos aislados, ¿no? Está costando, dentro de esas resistencias que hablábamos, está costando de que forme parte de absolutamente todo. Y en el ámbito de la ciencia aún más. O sea, ahí ha habido, por ejemplo, sí que ha habido algunos cambios, pues yo que sé, a nivel europeo, en el último programa de investigación, el Horizon Europe, ya se decía que todas aquellas propuestas de proyectos que se plantearan tenían que incorporar la perspectiva de género por defecto, y si no explicar
¿por qué no incorporar la perspectiva de género? Porque es como en plan, tienes que estar haciendo tornillos y aún así fíjate que se puede incorporar la perspectiva de género de los tornillos, dependiendo de la facilidad de abrir, apertura. O sea, es muy difícil que una investigación no tenga la necesidad del análisis de cómo incide de manera diferente a mujeres y hombres, y luego, reitero, con toda esa mirada. Y en cuanto al tema de los contenidos, exactamente lo mismo. Hablabas, ¿no?, de incorporar más referentes dentro de los contenidos. Una compañera trabajó con editoriales, porque el tema de los libros en la ESO y demás son demenciales, el porcentaje de mujeres que aparecen en los libros de la enseñanza, y les dijo, mira, tengo todas estas referentes que podéis incorporar. Y lo que hizo la editorial es crear un capítulo aparte de mujeres que era como, no era esto lo que buscaba. O sea, no somos la separata. Sí, el anexo, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues ya vemos que hay muchos ámbitos en los que apretar. Yo creo que insistiría también en esa idea, ¿no?, de que la perspectiva de género es un mérito. Es un mérito y se tiene que premiar. Es decir, de alguna manera fomentar pues todo este tipo de acciones que se hacen, ¿no?, desde la docencia para, pues como se está haciendo, ¿no?, en nuestra universidad y en otras universidades, pues TFMs o investigaciones que incorporan la dimensión de género, pues crear premios para pues premiar este tipo de acciones, ¿no? Pero de alguna manera en el día a día también que sea un mérito que realmente sea reconocido, ¿no? Que no sea algo aparte, como dice Lorena, que tenga que ver un poco pues, con una serie de ideologías que para mí no es una ideología, es algo mucho más profundo, ¿no?, que tenemos que tratar de cambiar y que tenemos que tratar de incorporar, porque es necesario incorporarlo en todos los aspectos de la vida, y eso implica pues también la investigación pues básica, y la investigación en medicina, por ejemplo, está incorporando mucho este aspecto porque se han dado cuenta que muchos de los ensayos adolecían de presencia femenina, y adolecían de presencia femenina interseccional, porque igual cogían a un número de mujeres determinados y cuando las cogían con unas determinadas características, pero no otras. Y claro, eso tiene una repercusión importante en el diagnóstico, en el tratamiento, etcétera, ¿no? Hablo de la ciencia vinculada a la salud porque parece que es lo más importante que tenemos, ¿no? Que es la salud, pero también podríamos hacer lo mismo con temas de educación, con temas de física, con temas de cualquier diseño industrial, ¿no? Que podemos decir, bueno, ¿por qué no van las mujeres? Porque igual realmente las máquinas que se manejan en un entorno industrial están hechas para personas con unas determinadas características que no tienen que ver o sea, que no son atractivas para personas con mujeres que tienen menos capacidad muscular, o que tienen una serie que son menos altas, o que tienen menos fuerza a ciertos niveles, algunas, ¿no? Pero que igual podrían interesarle, ¿por qué no? Trabajar en esos ámbitos. Es decir, pensar un poco en todas las implicaciones que tiene todo esto para la posibilidad de atraer personas, insisto, con diferentes características a las que se han venido haciendo durante muchos siglos, ¿no? Entonces esto hay que cuestionarlo. Ahora escuchándote me recuerda al fenómeno pitufina, ¿no?, de los pitufos, que eran todo hombres con muchas profesiones y solo una mujer que representaba las mujeres. Y ahora cuando comentabas, claro, y encima cuando se investiga, ¿no?, y se incluye a la mujer, es un tipo concreto porque es la mujer, ¿no? Entonces, rompiendo este mundo de los pitufos, queriendo un mundo mucho más equitativo en el que trascienda a todos los rinconcitos el hecho de que la sociedad es plural y está formada por hombres y mujeres. Vamos cerrando este podcast, pero sí me gustaría, si antes tenéis una frase, un comentario, algún cierre que os apetezca compartir, pues este es vuestro momento. Si quieres empezar tú misma y vamos en orden. Bueno, es un poco una frase, no sé si decir muy sencilla, pero bueno, yo creo que los estereotipos de género y de cualquier índole son retrasos para la sociedad y no nos ayudan para nada para conseguir ningún tipo de excelencia ni ningún tipo de avance. Muchas gracias, Milagros. Lorena.
Bueno, yo voy a cerrar como abrí, ¿no? Diciendo que ni las niñas, ni las jóvenes, ni las mujeres estamos estropeadas, ¿vale? Que es el entorno en el que nos rodea. Entonces, bueno, ojalá todas las mujeres dentro, en ese plural diverso, tengamos cabida en todos los ámbitos. Muchas gracias. ¿Y Estela? Yo voy a cerrar con una frase que digo en cada capítulo de mi podcast, que hace muchos años que me representa, que es: los hombres no están a la altura. Es una frase que me representa mucho y siempre lo digo. Bueno, es que... Entonces yo me pregunto, ¿los hombres... o sea, es que las mujeres debemos como bajar el listón por nosotras mismas? ¿O es que los hombres tienen que ¿no? Pues, hacer un trabajo para... llegar a estar un poco más a la altura? Yo creo que sería un poco un mix de las dos cosas. Porque al final es esto, ¿no? La exigencia de perfeccionismo y de excelencia pues está muy sesgada, y en nuestro caso creo que también deberíamos aflojar un poco y si el sistema nos lo permite, pues... encontrar un punto de encuentro. Sí. Pues con este punto de encuentro yo voy a cerrar el podcast. Muchísimas gracias, Milagros, Lorena, Estela. Ha sido un verdadero placer conversar con vosotras y esperamos que vuestras sabias palabras lleguen a muchos oídos. Este es un podcast producido por la UOC y ha sido posible gracias al trabajo técnico de la UOC Labs y el proyecto GenTIC y la organización de la la Organización de la Unidad de Igualdad. La que os habla es Irene Lapuente, de la Mandarina de Newton, y os agradece mucho que nos estéis escuchando. Gracias a todas esas personas que habéis estado al otro lado, porque gracias a vosotras esto es posible. Hasta la próxima.